Domingo de Pentecostés está en camino. Casi no hablamos de eso como presbiterianos, a lo mejor, o no es muy común que escuche usted la palabra Pentecostés, pues porque la palabra misma ya tiene cierta connotación, ¿no? Hablamos de la teología Pentecostés o la iglesia Pentecostés y ya tenemos de por sí cierto conocimiento o incluso algún familiar o algún amigo conocido que es de aquella iglesia y sabemos que hay ciertas diferencias, pero Pentecostés significa básicamente 50 días, es la fiesta que se celebraba 50 días después de la Pascua judía, ¿ok? Ahora bien, para nosotros, aunque la figura del Espíritu Santo no es el motivo por el cual nosotros creemos que debamos estar algo así como obsesionados hablando de las manifestaciones del Espíritu Santo, o no va a ver usted al pastor de una iglesia presbiteriana imponiendo manos para que le entre el Espíritu Santo, no vamos a ver gente revolcándose en el piso por la supuesta influencia del Espíritu Santo. No creemos eso, pero sí creemos que el Espíritu Santo está muy presente en una de las cosas que estamos estudiando estos domingos, que es la oración. Hemos llegado en la parte que Mateo dedica a exponer este sermón de Jesús, conocido como el Sermón del Monte. Hemos llegado a la parte donde Jesús habla particularmente de la oración, ¿ok? En Mateo del 5 al 7 se encuentra el Sermón del Monte y específicamente en Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 13, que es donde estamos en estos domingos, habla Jesús de la oración. ¿Y sabe qué? El Espíritu Santo es el agente necesario, indispensable para la oración. Un libro como Romanos lo recuerda, allá en Romanos capítulo 8, que ustedes y yo no sabemos lo que conviene pedir. No lo sabemos, hermanos, pero el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice Pablo allá a los romanos. Así es que aunque podrían acusarnos de que no somos tan enfundiosos en ciertas cosas, podrían acusarnos de que somos un poquito más reservados y calmados con nuestras posturas y nuestros gestos, que no nos acusen de que no anhelamos la obra del Espíritu Santo. Todo lo contrario, quisiéramos ver al Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, transformándonos, llevándonos a convicción de pecado, llevándonos a convicción del Evangelio también, para que entonces, preocupados por el pecado, pero cautivados por el Evangelio, Cristo sea nuestro todo en todo. Rogamos a Dios porque la Iglesia Príncipe de Paz sea ungida, avivada en el Espíritu Santo. No solo la Iglesia Príncipe de Paz, la Iglesia Nacional Presbiteriana, que está cumpliendo 151 años este año. Y vaya que nos falta un avivamiento, uno de veras, uno provocado por el único que puede avivar a la Iglesia, que es el Espíritu Santo. Ahora bien, el Espíritu Santo opera en la oración. Y al orar nosotros estamos entrando en comunión con nuestro Dios, pero no lo entendían así los fariseos, no lo entendían así los religiosos de la época de Jesús, y por eso había tanto malentendido respecto a la oración. Sigue habiéndolo, hermanos, sigue habiendo mucho malentendido respecto a la oración, sigue habiendo una serie de cosas de las que tenemos que despojarnos para poder en verdad acercarnos a Dios. A veces me meto en problemas por andar diciendo cosas como creo que la Biblia nos las da a entender. A mí me gusta enseñar, creo que me gusta enseñar. Le pido que ore por un servidor porque a veces es cansado enseñar. Esta semana tenía que dar un curso en línea en el Seminario de México y por alguna razón lo reagendaron. Y le digo, Marita, no sabes qué respiro. Pues para mí que me reagenden eso. Llega a ser un poco, no algo indeseable. Disfruto mucho hacerlo, pero sí es algo cansado, ¿ok? Pero parte de lo que es cansado, se lo confieso respecto a enseñar, es que hay cosas que tú sabes que de entrada cuando las vas a compartir, en el afán de que alguien entienda las cosas conforme a la palabra de Dios, sabes que no va a ser fácil de digerir. Porque tal como lo saben los maestros, y aquí hay alguien que estudió
pedagogía o didáctica o ese tipo de ramas de la enseñanza, sabemos que no es que las personas lleguen a algo así como si fuera un pizarrón en blanco, ¿no? Y entonces el maestro se pone a escribir lo que tienen todos que saber, ¿no? Ya venimos con prejuicios, ya venimos con cosas que nos han contado, ya venimos con ideas. Y muchas veces la labor del que nos enseña, del maestro, es decirle a la persona, ¿sabes qué? Te enseñaron mal y hay que borrar esto para que puedas entender esto otro. Y uno pensaría que las personas digan, muchas gracias por sacarme de mi error. No sabe cuánto le doy las gracias por enseñarme que me enseñaron mal. No, algunos se enojan porque yo lo entiendo, se siente como una especie de traición, ¿no? Como que, ¿cómo es posible que alguien me enseñó mal? ¿O cómo es posible que tú digas que me enseñaron mal? A veces fueron nuestros padres, a veces fueron nuestros amigos y a veces incluso nuestros líderes espirituales. La oración es un área donde más encuentro que a veces llegamos más con prejuicios, o sea, con ideas previas, que con la palabra de Dios. Le cuento rápidamente. Una vez una hermana me dijo, pastor, es que yo creo que la oración no está teniendo efecto porque no está siendo lo suficientemente específico en su oración. O sea, usted solo pide por la hermana que está enferma, pero no le dice a Dios de qué está enferma. Y pide por la hermana que está enferma, pero no le dice a Dios en qué hospital está la hermana y en qué cama. Entonces dígale por favor a Dios, Dios, te pido por la hermana fulanita que tiene este diagnóstico, que está en el hospital tal, en la cama tal, para que como es más específica así la oración, pues más fácil se cumple la respuesta. Y luego vino como 2 horas de explicación para la hermana, no es así, mire que Dios esto, mire que Dios aquello. Y la gente no lo acepta tal como uno se lo quiere explicar con base en la Biblia, porque ya trae una idea, ¿se da cuenta? Ya trae una idea. Hay gente que luego dice cosas que a la luz de la Biblia son incoherencias. Por ejemplo, una vez una hermana también me decía, ya pasó ya, decidí que ya no voy a estarle insistiendo a Dios. Yo le dije a Dios, Señor, estaba enferma su hija, le digo, te entrego a mi hija en tus manos para que hagan lo que quieras. Y bueno, como que Dios no estaba esperando que usted le diera permiso, ¿sabe? O sea, como que Dios no estaba esperando que usted le dijera, te entrego esto en tus manos para que diga, bueno, entonces ahora sí puedo actuar. Él siempre ha tenido todo en sus manos. No necesita que usted le diga, te voy a dar esto en tus manos, ¿no, Señor? Es que con aquello, con lo que más a veces batallamos, hermanos, es con el hecho de la soberanía de Dios, ¿saben? El hecho de que Dios es el Rey, es quien manda, es quien gobierna. Se vale pedir, se vale suplicar, pero al final de todo es su voluntad la que se va a hacer. Y luego ahí están los que piensan que con la oración, cuando no está surtiendo efecto, cuando no está funcionando, pues hay que añadirle el turbo a la oración, ¿no? Meterle power, y ya sabe, la oración acompañada de ayuno, piensan algunos, que es la que va a hacer que Dios pues responda más rápido. Algunos piensan que Dios quiere vernos muertos de hambre para que entonces proceda. Y entonces la pregunta sería, ¿con quién crees que estás hablando en la oración? ¿Con quién crees que estás teniendo contacto? ¿Con alguien que no tiene la información suficiente y que necesita que tú le des algo de inteligencia, de información, para entonces decir, sí, ya me acordé de tu caso, por acá lo tengo? ¿Con quién crees que estás hablando? ¿Con alguien que demanda de parte nuestra de algún pago, de alguna cooperación, de alguna colaboración para entonces bendecirnos? Ese no es el Dios en la Biblia. Es el Rey todopoderoso, soberano. Lo acabamos de decir hoy en nuestra confesión de fe, ¿no? Grande, poderoso. Así es que tenemos que hablar un poquito de la oración en los términos de Jesús. Antes de ir a Mateo, afirmemos algunas cosas en lo general. Hermanos, cuando hablamos de la oración, hablamos de algo que hacemos en admiración. Cuando digo admiración, me refiero a que usted está confiado, cautivado. Usted tiene cierto aprecio por aquel a quien ora. ¿Se ha oído esa frase?
Cada quien le reza, ¿a quién? A su santo. Cada quien le reza a su santo. Y en este país en que vivimos tan dañado por el paganismo, usted sabe, hay gente que es devota de cierto santo, hay gente que es devota del San Martín de Porres, que porque es retearto milagroso, hay gente que es devota de la Virgen de quién sabe qué, tantas vírgenes que hay gente que es devota de la muerte, porque dicen que es muy buena. Cada quien es devoto de alguien y cada quien le ora a su santo, a su deidad. Porque sí sabe usted que no solo los cristianos oran, ¿verdad? No solo los cristianos oramos. Ora todo el mundo, hasta los brujos oran. He visto esos programas de charlatanes, nada más para ver qué dicen, donde están leyéndole las cartas y echándole la suerte. Y en algún momento se echa una oración, el charlatán ese. Los budistas oran, los musulmanes oran. Pero cada quien le ora a aquello que admira. ¿Se acuerda de una historia, la historia de Jonás? Interesante esto. En Jonás, ahí está Jonás en el barco está tambaleándose por la tormenta. Dice el texto, lo puede usted leer, que cada uno de los marineros le rezaba, le oraba a su Dios. ¿Te imaginas? Diferentes personas, cada quien a una deidad diferente. El único que conoce al Dios verdadero, ¿qué está haciendo? Dormido en el fondo del barco, ¿no? Jonás. Y de entrada, pues no lo obedece mucho que digamos, ¿no? Así es que cuando hablamos de oración, hermanos, hablamos de algo que hacemos con admiración. Nosotros como cristianos, al único Dios al que admiramos, al único Dios al que honramos, al único Dios al que aceptamos y reconocemos como Rey, es al Dios revelado en las Escrituras. No oramos a este Dios como si fuera un Dios a nuestra imagen y semejanza. Por eso es importante aclarar, lo admiramos. Él es grande. Hay muchas cosas que no comprendemos de Él, pero lo admiramos. La oración también tiene que ver con apego. ¿Sabe? Apego. Apego es esta idea de cercanía, esta idea de necesidad. Isaías capítulo 29 dice algo interesante respecto al apego con el que Dios espera que su pueblo se acerque a Él. Isaías 29, se lo leo rápidamente, versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, ¿sí? Con su boca, con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Este es Dios quejándose de su pueblo. Dice, mira, sí, con su boca dicen cosas bonitas, sí, con sus labios me dicen palabras de honra, pero ¿sabes qué? Su corazón está lejos de mí. No hay apego, ¿se da cuenta? No hay cercanía en realidad. Hay palabras, pero nada más. No hay apego. Y la oración entonces tiene que ver con algo que hacemos a Dios en admiración, algo que hacemos con Dios en apego. No solo nuestras palabras las dirigimos a Él, sino nuestro corazón en verdad clama, necesita de Él. Y lo hacemos en sumisión. Estamos solo hablando de generalidades de la oración, ¿sabe? Sumisión. Por eso no concebimos la idea que tienen respecto a los dioses paganos algunos. Me da risa cómo algunos piensan en los santos. Usted sabe de estos santos a los que voltean las personas hasta que les concedan lo que les pidieron. ¿Ha visto eso? Lo voltean para que esté castigado hasta que me den lo que le pido. O gente que condiciona a sus deidades con que si me das esto, yo te doy esto. Y ahí es donde empiezan también las cosas que nosotros tenemos que desaprender, hermanos. Esto es de lo que me parece de lo más importante en el cristianismo, de lo que hablamos mucho en Príncipe de Paz. Dios es benefactor, nosotros somos beneficiarios. Muchos de nosotros todavía crecimos en una religiosidad de nombre cristiana, de fondo, todavía muy guadalupana, ¿sí? Es decir, muchos de nosotros crecimos escuchando y actuando de manera tal como si le pudiésemos dar algo a Dios. Yo eso creía. Dios, te prometo que si tú me sacas de esto, yo te doy esto, que si me ayudas con esto, yo te ofrezco esto. Cuando Dios no necesita de eso.
Dios es el Todopoderoso, no anda necesitado ni de recursos, ni de gente, ni de nada. De hecho, es el Rey. Por eso también no me puedo acercar a Él diciendo, Dios, yo reclamo, yo demando, yo desato. ¿Qué vas a andar reclamando? Pues ni que fueras qué. Él es el Dios. De hecho, en la oración que nos enseña Jesús allá en Mateo 6, la expresión importante respecto a este asunto es, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Así es que oramos en sumisión. Lo que tú digas, Señor, tú mandas. Dijiste que sí, muchas gracias. Dijiste que no. Amén, sea tu nombre alabado. No nos vamos a poner a berrinchear porque Dios no hace lo que pedimos, ¿no? Y aquí es donde mucha gente prefiere una religión hecha a su medida, hermanos. Prefieren la idea de que habrá una forma de que mi demanda, mi petición sea cumplida como yo quiero. Y por eso el Dios del cristianismo no le gusta a muchos, para ser sinceros, porque no es un Dios que tú puedas dominar, no es un Dios que tú puedas manipular, no es un Dios al que podamos engañar tampoco. Y es por eso que la pregunta es importante. ¿Con quién crees que estás hablando? Cuando hablamos de la oración, cuando hablamos del clamor a Dios, somos como estos marineros junto a Jonás, ¿no? Usted puede ver que cada quien le reza a su deidad. Usted sin duda tiene amigos que hacen oraciones a dioses falsos, conocidos. Y en medio de toda esta cultura llena de gente que anda buscando una religión a su medida, nosotros tenemos que preguntar. Puede ser una pregunta difícil, pero es una pregunta que puede abrir el paso al discipulado. Oye, ¿con quién crees que estás hablando? Oye, usted, comadre, que es tan devota de la guadalupana, ¿con quién cree que habla usted? Oye, usted, compadre, que es tan devoto del San Martín de Porres, ¿con quién cree que habla usted? Porque no es así como simplemente hacer oración y ya. La efectividad de la oración depende de que, primero que nada, aquel a quien estemos orando exista. Si no existe, entonces es vana. Pero además, que conozcamos a aquel a quien oramos. Aquí en Mateo 6, y vamos ahora sí a Mateo 6, Jesús está dejando en claro algo muy importante. Y está diciendo, mira, este Rey Supremo que mora en las alturas, que está en los cielos, quiere además ser tu papá. Recuerde que esta es una innovación, esta es una noticia que no se le había dado a Israel. Aunque hoy cantamos un canto, y este canto no sé si lo ha pensado usted, pero es un canto que habla de estas probaditas que hay en el Antiguo Testamento acerca del amor paternal de Dios. No va a encontrar en el Antiguo Testamento términos como Abba, Padre. Eso no está en el Antiguo Testamento. Pero sí hay como probaditas, como destellos de que Dios siempre había planeado ser el Padre de su pueblo, de sus redimidos. Hoy hemos entonado esta alabanza que dice, temprano te buscaré. Sí, eso es parte de un salmo. ¿Sí lo ha leído usted? De madrugada. Pregunta, hermanos. ¿Quién es la clase de personas que desde temprano está buscando la compañía de alguien? Tan pronto se levanta, lo primero que hace es buscar. ¿Dónde está? ¿No son acaso los hijos? ¿Ha tenido usted la experiencia, papá, o se acuerda cuando sus hijos estaban en esto? Porque nuestros hijos generalmente duermen con nosotros hasta cierta edad, ¿no? Y después, pues hay que ya sacarlos de la cama porque ya no dejan a uno dormir tranquilo. Pero esa experiencia de que duerma solo puede ser un poco complicada, porque el hijo, usted sabe, tan pronto amanece, va a ir a la cama de los papás. Ahí va, a meterse donde no lo llamaron como borrón. Desde temprano. De hecho, a muchos de nosotros nos van a despertar nuestros hijos, ¿no? Desde tempranito. Esta experiencia está plasmada así en el Salmo. Cuando dice, temprano te buscaré, de madrugada me acercaré a ti. Es un destellito de una persona que dice, tal como un hijo busca a su papá. Así, te buscaré, tan pronto amanezca. Eso hacen los hijos y Dios nos invita a eso. Hay otra expresión en este mismo canto que dice, en la sombra de tus alas yo me gozaré.
Eso también está en los Salmos, ¿no? El Salmo 91, ¿se acuerda? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y hay una parte allí que dice, con sus plumas te cubrirá. Esa es una expresión muy, muy tierna del Antiguo Testamento. Hace mención de aquella imagen de una gallina cubriendo a sus pollitos. ¿Ha visto esa escena tan tierna? Una gallina acurrucando a todos sus pollitos abajo de sus alas. Una escena, digámoslo, maternal, paternal. Jesús alguna vez la utilizó con Israel, ¿se acuerdan? Llorando, dijo, ay, Jerusalén, cuántas veces no quise cobijarte como la gallina, y tú no quisiste. Así es que, aunque el Antiguo Testamento no dice textualmente, Padre nuestro que estás en los cielos, Dios venía preparando el camino para manifestarle en Cristo a su pueblo que quería que fuésemos sus hijos. Los hijos que desde temprano buscan a papá, los hijos que como pollitos quieren acurrucarse bajo la sombra de mamá o de papá, como la gallina cobija a sus polluelos. Y luego usted sí va a encontrar esta frase mucho en el Antiguo Testamento. Tu diestra me ha sostenido. Eso también lo cantamos, ¿verdad? Dice uno de los salmos, ¿se acuerda? Se llenó de amargura mi alma y era torpe como una bestia, no entendía, pero tú me has tomado de tu diestra. Es una imagen muy paternal, una imagen de un papá sosteniendo, pescando a su pequeño que está aprendiendo a caminar. Todos los papás sabemos eso. Usted sabe del dolor de espalda cuando está su hijo aprendiendo a caminar, ¿verdad? En lo que anda así, agachado, empieza a doler acá porque hay que agarrar al chaparrito porque si no se le cae. Pues esa es la imagen que Dios quiere que tengamos. Dios toma de la mano a su pueblo como si fuera un bebito que va a aprender a caminar y lo va llevando de la mano. Son imágenes, insisto, muy, muy paternales, que nos hablan del amor de Dios. Y entonces la gran noticia del Nuevo Testamento es, mira, dos cosas. Estás orando al Rey de Reyes, ¿sí? Pero al mismo tiempo, este Rey Supremo es tu Papá Dios. Necesitamos vivir en esa tensión. Como Rey, como soberano, Él merece toda nuestra honra, nuestro aprecio, nuestro sometimiento. Pero como Papá Dios, hermanos, podemos disfrutar su gracia, su comunión, su abrazo. Podemos estar con Él. Lamento en verdad, mis hermanos, lamento que creo que no todos tuvimos la experiencia de un papá cariñoso. Eso es lamentable. El machismo tan arraigado en nuestra cultura dañó mucho las relaciones en el pasado, en el presente todavía. Pero muchos de nosotros no sabemos lo que es o no supimos lo que es que papá nos abrace. No estoy diciendo que fuimos solo por eso miserables, ¿no? Quiero decir, pienso en mi papá. Mi padre es un hombre de campo, mi padre es un hombre crecido en la sierra, un hombre rudo, ¿sí? Tuvo que trabajar desde chico. Y yo sé que a su manera él me mostró muchas, de hecho el próximo domingo le quiero compartir algo de mi padre, pero por un lado muy cariñoso, muy involucrado, pero siempre con cierta reserva. Le digo, yo no recuerdo a mi padre abrazándome. Yo no tengo esa experiencia de mi papá abrazándome, de mi papá dándome un beso, ¿no? No quiere decir que por eso fue un mal padre. Lo que quiero decir es, quienes son papás, hermanos, asegúrense de que sus hijos sepan que los aman y sean lo más cariñosos posibles con ellos, ¿sí? Porque cuando no tenemos esta experiencia de un Dios amoroso, de un Padre amoroso, un Padre que te ama, que no solo te ama, sino que te lo demuestra con gestos, es difícil hacer esa conexión con Dios en la Biblia. Fíjense que es una de las razones por las cuales en América Latina, pues pegó así, con todo, el guadalupanismo. Porque la filosofía, la idea detrás del guadalupanismo es esta. Cuando tú haces algo malo, ¿quién te da tu buena reprimenda? ¿Quién te da? ¿Papá o mamá? En la mayoría de los hogares de antaño, papá.
Ya verás, chiquito, cuando llegue tu padre, la buena que te va a poner. Y entonces, ¿cómo crece un niño? Mirando a su padre, con ganas de que papá llegue, o mejor haciendo changuitos para que mejor se tarde el Señor lo más que pueda. ¿Ah? Y cuando tu papá ya te está dando tu buena cinturonada, ¿quién te libra de las manos de tu padre? ¿Quién viene? La alcahueta de mamá. Sí. Ya no le pegues al niño, ya déjalo. ¿Y a quién aprende el niño a abrazar, a amar? ¿Quién lo mima? ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo consiente? Mamita. Bueno, pues esa es la idea detrás del guadalupanismo. Papá Dios es un papá fúrico, un papá airado, que te va a azotar, que te va a castigar, pero ahí está tu madre Guadalupe, ella te va a librar, ella te va a ayudar. Y mucha gente, pues como esa es la experiencia que tiene, hermanos, pues sí cuadra. Mi padre es alguien a quien le tengo miedo, pues nada más porque es el que trae la lana a la casa, pero la buena de la casa es mamita. Y por eso están tan embelesados con la mamá de Jesús, como si fuera la madre de todos. No fue la madre de todos, fue la madre de Jesús nada más. Pero no es ni coauxiliadora, ni coayudadora, ni corredentora. En todo caso, la Biblia dice que es la sierva del Señor. Pero por esa idea cuadra mucho. Y eso es lo que tenemos que despojarnos. Yo entiendo, hermanos. Muchos no tuvieron y no tuvimos, pues ese gesto de nuestro padre, como para decir, no es cierto, mi papá. O sea, sí nos pone una buena disciplina nuestro padre, pero no por eso es alguien a quien temamos, no por eso es alguien de que queramos huir, es alguien con quien queremos estar. Si a usted, hermano, su hijo le abraza, su hijo le busca, sépase muy afortunado, ¿sabe? No es muy común ver eso en estos tiempos. Entonces, Dios quiere que nosotros tengamos esta cercanía con Él. Sí, Él siempre va a ser Rey, pero en Cristo Jesús, Él siempre va a ser nuestro Padre. Vamos a Mateo capítulo 6 para enunciar algunas cosas que implica el hecho de que Dios sea nuestro Padre por medio de los méritos de Cristo, que deben cambiar nuestra forma en que miramos la oración. Dice el versículo 6, Mateo capítulo 6, versículo 5. Mateo 6, 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. El problema de los fariseos es que esto de la oración para ellos era solo una pose, ¿sí? Era solo miren, me voy a orar, vean cómo oro. Y se plantaban en las esquinas de las calles. O sea, eso es exagerado. No, eso hacían de verdad. De verdad eso hacían. Se ponían en las esquinas porque pues es donde la gente más pasaba. Y ahí estaban haciendo oración, ¿no? Espiritualmente, muy, muy devotos. Solo querían ser vistos. Jesús dice, no funciona así. Si Dios es tu Padre, Dios quiere que te acerques a Él sin hipocresía. O dicho de otra forma, sin poses fingidas. ¿Sabe qué es lo bonito de la relación padres e hijos? No finges con tu padre. ¿Se habían dado cuenta de eso? No fingimos con nuestros padres. A veces fingimos con otras personas, pero con nuestros padres no. Nos vieron desde pequeños, ¿no? Desnudos. Saben lo que nos gusta, lo que nos disgusta. Difícilmente vas a engañar a tu madre, hermano. Tu madre sabe cuando estás triste, contento, acongojado. Hasta te pregunta, ¿qué tienes? ¿No? Porque se nota. No puedes fingir. Tu padre te conoce. Hay tanta confianza que hay cosas que haremos con nuestros padres que no haríamos con otras personas. ¿No es eso algo que pasa en nuestro hogar? Esta es la idea que está tratando de establecer Jesús. No tienes que fingir. Mire esos fariseos pobres. Para ellos es todo un disfraz. No tienes que fingir. Dios es tu Padre. Dios te conoce tal cual eres. A Él no lo engañas. Así es que no hay necesidad de que finjas. Él sabe lo que has hecho. También cuando nos hemos portado mal, nuestros padres se identifican, ¿no? Algo hiciste, chamaquito. Tu sonrisa nerviosa te delata.
No podemos escondernos, nos leen nuestros padres. Saben cuando les estamos ocultando algo. Y entonces Jesús dice en la oración, en esta relación, no es necesario que finjas. Despójate de toda hipocresía. Por eso el cristianismo es una religión de sinceridad. ¿Está alguien afligido? Díganle a Dios que está afligido. ¿Está necesitado? Díganle a Dios, Señor, me está yendo mal. Por eso estamos en contra de estas ideas extrañas, hermanos, y un tanto disparatadas, ¿no? Estoy enfermo, pero no hay que decir que estás enfermo, no. Tienes que decir que estás en victoria. Estás triste, pero tienes que decir que vives en prosperidad. Además, son vaciladas. Si estás enfermo, estás enfermo. ¿A quién engañes? Ve a tu padre que te conoce y dile, Señor, estoy triste y acongojado. No tienes que ir en contra de la realidad. Dios sabe cuál es nuestra situación. Él no quiere poses, no quiere que nosotros hagamos elocuentes oraciones para sorprenderlo. Podemos ir a Él tal como somos, tal como estamos, también tan mal como estamos, porque a Él no lo podremos engañar. Algo más, versículo 6, Mateo 6, versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. A veces hay cosas que parecen obvias, pero hay que explicarlas para que nos demos cuenta si de verdad las hemos entendido, hermanos. La típica casa judía es una casa de 2 niveles, de 2 plantas, ¿ok? La planta baja es donde se realizan las tareas domésticas cotidianas, la comida, generalmente hay una especie de cocina, fogón y el área donde las personas cohabitan. No tienen cada quien su cuarto, es la planta alta, generalmente es el cuarto comunal, conocida como el aposento alto. Se le llama el aposento alto porque es la planta de arriba, el cuarto de arriba. Hay una puerta, entonces, en la planta de abajo. Cuando todos nos vamos a dormir, todos se suben a la planta alta y una vez que se cierra la puerta, se cerró, no se abre hasta el otro día. Alguna vez Jesús hizo una parábola de eso, ¿verdad? ¿Quién de vosotros va y molesta a su amigo? Ábreme, porque me faltan unos panes. ¿Qué dice Jesús? Pues nada más porque llegó inoportuno se va a parar y le va a dar lo que quiere porque, oye, no son horas de molestar, ¿no? Entonces, lo que está diciendo Jesús es, bueno, espero que entiendan la analogía de Jesús. ¿Cada cuánto van las personas a su aposento? ¿Cada cuánto se va al aposento? Pues cada día, ¿no? Cuando Jesús dice, tú cuando ores, entra en tu aposento, está diciendo, mira, así como cotidianamente tú subes a tu habitación para descansar, así cotidianamente deberías buscar al Señor. Todos los días vas a tu aposento. Y cuando estás allí, no quieres ser molestado. Cierran la puerta porque ya es hora de descansar. Y mire que en aquella cultura solo se hacen 2 cosas, trabajar y descansar. Y cuando estás trabajando, solo estás esperando que acabe la jornada para decir vamos a casa a descansar. Esa es la vida, muy sencilla. Jesús está diciendo que buscarle tiene que ser algo continuo, tan continuo y cotidiano como cuando alguien va a su aposento para dormir, para descansar, a diario. Y eso significa entonces, hermanos, que la práctica de la religión cristiana, de la oración en particular, ha de ser sin periodos de aislamiento. O sea, creo que hoy amaneció usted en su habitación, ¿verdad? Y al rato va a ir otra vez a su habitación. No conozco a alguien que diga, pues hace como 10 días que no voy a mi cuarto, pastor, ¿no? Hace como 1 mes que no voy a mi cama, está raro eso, ¿no? Es algo que hacemos a diario. Pero sí conozco mucha gente que hace como 1 mes no busca a Dios. O que le acaba de buscar porque fue Semana Santa y él lo va a buscar hasta que sea Navidad. O que cada día decide si buscará o no buscará. O si hay chance. No, imagínense. Alguien dijera, pues si hay oportunidad voy a dormir esta noche, ¿no?
No es si hay oportunidad. Necesitas dormir. Necesitas descansar. Es algo cotidiano. A diario necesitas descansar. A diario necesitas comunión con Dios, si es tu padre. Si no es tu padre, pues yo entiendo que estés distanciado de Dios. Lo que no es coherente, espero que entendamos la analogía, lo que no es coherente es que alguien diga que tiene una comunión con Dios, que es cristiano, que es nacido de nuevo, que es, del pueblo de Dios, pero tiene prolongados periodos de aislamiento y no busca ni devoción ni comunión. Hermano, eso es una incoherencia. De hecho, eso es contradictorio. Versículo 7. Jesús, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán escuchados. Lo que le dije, Dios no espera que usted y yo hagamos elocuentes oraciones. Eso no quita que siempre podemos mejorar nuestra oración. Alguna vez tuvimos estudio en la sinagoga web, ¿no? Acerca de cómo orar a nuestro Dios. Eso sí se vale. O sea, decir, Dios, yo te quiero honrar con mi oración, no quiero decir disparates, entonces cuido lo que digo. Pero aún cuidando lo que decimos, hermanos, depende de la obra del Espíritu Santo, que nuestra oración llegue a Dios. No se trata de repetir palabras huecas, no se trata de hablar por hablar. Hable con Dios con confianza, sin poses, sin hipocresía, y expongámosle cuánto lo necesitamos, cuánto lo anhelamos en nuestra vida. Versículo 8. Importante el 8, y estamos acabando. Versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Esta frase es importantísima, hermanos. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que se lo pidáis. Por un lado tenemos que orar, hermanos. Yo no estoy aquí para decirle que no ore, no, al contrario, tiene que orar. Pero la oración, hermanos, no es solo para pedir cosas. El gran error de muchas personas y el gran malentendido de las religiones del mundo es que piensan que la oración es solo para pedir cosas. Recuerde, ¿de qué está hablando Jesús? Es tu Padre, es tu papá. Y no se espera que los papás solo existan para cumplir lo que los hijos piden. Hay más que eso. Una relación, una cercanía que disfrutar, una compañía que edificar. Pero hay gente que solo ve la oración como pedir. De hecho, solo ora cuando quiere pedir algo. Y entonces Jesús dice, mira, tienes que dejar de andar pidiendo a Dios por cosas, así pensando que depende de tu oración, porque Dios sabe de qué cosas tienes necesidad. O dicho de otra forma, tenemos que acercarnos a Dios, hermanos, sin preocupaciones impertinentes. La palabra puede sonar extraña, de hecho suena como insulto, ¿no? Impertinente. Pero impertinente significa que no va, que no le queda, ¿sí? Que no es pertinente, que no le pertenece. ¿Ok? Hermanos, imagínense que Dios solo hiciera las cosas que usted le pide. Solo imagine por un momento eso. Que Dios solo hiciera las cosas que usted le pide. Y que si algo usted no le pide a Dios, Dios no lo hace. ¿Sabe qué pasaría si así fuera la cosa? Si Dios solo hiciera lo que usted pide, usted y yo estaríamos muertos. Pregunta. ¿Quién le pidió esta mañana a Dios que su corazón se mantuviera latiendo a la velocidad que debe latir? Porque no sé a qué velocidad debe latir. Señor, por favor, te pido que todo este día mi corazón lata a la velocidad constante. ¿Alguien pidió por eso? Yo no pedí por eso. ¿Quién pidió, hermanos, por su saturación de oxígeno? ¿Alguien pidió por su saturación de oxígeno? Porque con la pandemia conocimos que había una saturación de oxígeno y que había que ponerte el oxímetro y que si ya bajó de 80 ya a lo mejor te nos vas, ¿no?
Y ahí andábamos ahí algunos ansiosos checando nuestra saturación. ¿Sí? ¿Quién le dijo a Dios eso, Señor, que mi saturación hoy no baje de 95? ¿Alguien lo hizo? Yo no. Imagínense, no lo hicimos. Y yo imagino que el corazón no se nos ha parado esta mañana y no veo que nos estemos ahogando. Y no se lo pedimos a Dios. Pero hay gente que está de ansiosa, no, Dios esto, Dios aquello, Dios esto otro. No se te olvide eso, hermano. Deje a Dios ser Dios. Dios sabe de qué cosas tiene usted necesidad. Claro, recuerde, le dije, no estoy diciéndole que no ore. Ore. Pero parte de la madurez cristiana consiste en dejar de hacer oraciones impertinentes, o sea, oraciones que no van, y hacer oraciones que sí nos toca hacer. No le pidió a Dios que la tierra no se salga de su órbita. Alguien le pidió a Dios que la tierra no se salga. Caramba, hermanos, ¿por qué no oran porque la tierra no se salga de su órbita? ¿Qué tal si nos caemos del espacio? Hermano, es Dios. Ha hecho girar la tierra todo este tiempo. No depende de tu oración. ¿Te das cuenta? Ahora, hay cosas que no dependen de nosotros, sino del poder de Dios. Y hay cosas que Dios ha dejado en nuestra responsabilidad. Particularmente, tu búsqueda de santidad, tu obediencia. Y ahí sí es donde eso sí hace falta. Dios, mira, descubro que hay en mí raíces de amargura, descubro que hay en mí carnalidad, descubro que soy egoísta, descubro que soy bastante ansioso todavía por cosas que debo de descansar. Obra en mí. Hoy lo cantamos, ¿no? Quiero ser más como tú, quiero ver la vida como tú. Quebrátame. Transfórmame. Esas son las clases de oraciones que hace alguien que entiende que Dios es soberano, que tiene todo bajo su control, pero que sí nos toca a nosotros fomentar y buscar esta relación. ¿Con quién crees que estás orando, hermano? Si decimos que oramos al Padre nuestro que está en los cielos, esto es lo que tenemos que hacer. Aceptar que Él todo lo sabe, todo lo ve. No hay nada que le podamos ocultar. Él es omnisciente y por lo mismo tenemos que acercarnos a Él con toda sinceridad. Entender que Él está en los cielos, así dice, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, pero está en nuestra habitación también. Es decir, aquí, involucrado con nosotros en nuestra vida, está cerquita, como un papá de sus hijos. Él está en los cielos, sí, pero Él es Dios y Él es Rey y a la vez Padre. Así es que gobierna, dirige toda la creación, pero nos ama. Y por cierto, trasciende. Él no se cansa, Él no se afana, Él no es sorprendido por nada. Piénselo, mientras dormíamos hace unas horas, Papá Dios nos estuvo cuidando, velando por nosotros. Él está en los cielos, pero lo promete según Jesús, que escuchará la voz de sus hijos. Cuando nos invita a orar Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos, nos invita a acercarnos al mismo tiempo al Rey de Reyes, pero al mismo tiempo al Padre que nos ama. Y eso, hermanos, eso lo cambia todo. Podemos entonces descansar en los brazos de nuestro Padre Dios, libres de afanes, mostrándonos tal como somos, vulnerables, necesitados de Él, y no viniendo a Él cuando sea oportuno, cuando sea necesario, viniendo a Él en todo instante, en toda situación, en toda circunstancia de nuestra vida, porque aquí lo que importa es nuestra relación con Él, nuestra comunión con Él. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar y diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad.